Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez de la Difusión Estudiantil de la División de Estudios Jurídicos. En esta ocasión nos da un gusto enorme poder llevar a cabo la siguiente cápsula sobre el tema de las acciones y excepciones y tener el gusto de que nos acompañe el maestro Francisco Hidalgo Costilla, notario público, profesor de esta división, y que nos pueda explicar a detalle este tema. Con todo gusto. Gratitud anticipada por esta distinción. Y bueno, mire, el tema de las acciones y excepciones es uno de los temas fundamentales, torales, tanto de la teoría general del proceso como el derecho procesal civil. Claro. Para analizar las acciones, yo haría un breve referente. Mire, nos remontaríamos un poquito al derecho romano. El derecho romano data de 3 etapas: el periodo de las acciones de la ley, el periodo formulario y el periodo extraordinario. En el periodo de las acciones de la ley se caracteriza porque la persona tenía que realizar una serie de formulismos, de mímicas, de pantominas, claro, para lograr el ejercicio de la acción. Esto era tan extremoso que comenta Gallo que en una ocasión una persona demandó porque le cortaron unas vides y él manifestó que habían sido vides cuando debía haber mencionado árboles y por eso perdió el juicio, ¿no? Entonces era muy estricto la fórmula, la mímica, la mención, ¿verdad? Pero bueno, viene otra época que es el periodo formulario. Se caracteriza por dos subetapas, que es el jus y el iurim. ¿En qué consistiría el iurim? El iurim consistía en ocurrir ante el pretor, que era el magistrado. El magistrado recibía los hechos de la demanda, recibía los hechos de la contestación y él le entregaba una fórmula a la parte actora. Sí. Con esa fórmula se ocurría, ya sea ante un juez o ya sea ante un tribunal, y se resolvía. Entonces era formulario porque el magistrado otorgaba la fórmula, que era la acción, a la parte actora. Claro. Y finalmente viene el periodo extraordinario. Aquí nos olvidamos de esas 2 etapas, del iure y el judicium. Aquí se va directamente ante un juez, se demuestran los hechos de actor y demandado y se resuelve en justicia. Esto ha variado. Miren, el derecho alemán considera la acción como un derecho público subjetivo. Ya no es de carácter privado, es un derecho público subjetivo que se da en contra del Estado y el adversario. Claro. Los italianos consideraban en otra forma la acción. Decían que es el poder jurídico dar vida a la condición mediante la actuación de la ley y con la intervención del órgano jurisdiccional. Aquí en México es diferente. Aquí en México también es un derecho público subjetivo que nos lo otorga el derecho, el artículo 17 de la Constitución, para ocurrir ante los tribunales, para exigir el cumplimiento de algún derecho y para que se declare justicia a través de un tribunal. Las acciones se clasifican en acciones constitutivas, declarativas, preservativas, de condena. Acciones reales, acciones personales y acciones del Estado civil. Mire, en relación a las acciones reales, la más importante obviamente es la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria, ¿cuál es su objeto? Tiene por objeto que se declare al actor propietario de una cosa, que se condene al demandado a que devuelva esa cosa con sus frutos y accesiones e indemnización de daños y perjuicios. ¿Quién la puede ejercitar? El propietario de una cosa que no tiene la posesión de la misma. ¿Sí? Claro. ¿En contra de quién se ejercita? En contra del poseedor originario, el poseedor derivado o el simple detentador. ¿Qué cosas pueden ser objeto de la acción reivindicatoria? Todas, muebles e inmuebles. ¿Qué cosas no pueden ser objeto de la reivindicatoria? Las cosas que están fuera del comercio, las que han sido adquiridas en un remate de moneda pública, la moneda, el dinero, eso no puede ser reivindicable, pero los muebles y los inmuebles en lo general sí pueden ser reivindicados. ¿Qué necesitamos probar? Que somos propietarios de la cosa, que está en poder del demandado, y la identidad de la cosa, que es la misma cosa la que pretendemos reivindicar que la que tiene en poder el demandado, ¿sí? A grandes rasgos. Sí. 2, tenemos una acción que es la publiciana. Aquí, al que posee a título de dueño, ¿sí? El que no ha prescrito, o sea, es poseedor, está en vías de adquirir por vías, aquí se llama el sucapio, se mencionaba prescripción, sí, y la ejercita en contra del que posea con un título de menor calidad de él, con menor posesión o posesión de mala fe, ¿sí? Entonces, es muy similar a la reivindicatoria, solamente que el que la ejercita es aquel adquiriente con justo título que no ha prescrito y le ejercita en contra de quien posea por menos tiempo de él o tenga algún título o posesión de menor calidad o de mala fe, ¿sí? También tenemos otras acciones, tenemos la petición de herencia, que también es muy parecida a la reivindicatoria. La petición de herencia tiene por objeto que se declare al actor heredero en una sucesión y que se condene al demandado, que es quien posea título de heredero,
para que le reintegre los bienes con sus frutos, accesiones, indemnización de daños y perjuicios. Claro. Lo que indicamos de la reivindicatoria es aplicable a la petición de herencia. Es como una reivindicatoria nomás tratándose de una petición de herencia en una sucesión. ¿Sí? Perfecto. También tenemos los interdictos, que son muy importantes. Sí. Los interdictos son acciones provisionales que tienen por objeto resolver situaciones de hecho o de posesión, pero sin resolver el fondo del mismo. Ahí se clasifican en interdictos de obra nueva y de obra peligrosa, de retener y recuperar la posición. ¿Sí? Sí. Bueno, son vías sumarias y son acciones importantísimas, ¿no? Estas acciones generalmente hay que promoverlas dentro del año siguiente, ¿no? Si no, perdemos el derecho y caduca nuestro derecho. ¿Sí? También tenemos las acciones hipotecarias de constitución, ampliación, división, cancelación de hipotecas, son acciones hipotecarias. Sí. Y bueno, creo que pueden ser las principales acciones así a grandes rasgos. Sí, por supuesto, que nos pueda compartir también su contraparte, que son las excepciones. Con todo gusto. Mire, la excepción generalmente se define como medios jurídicos de defensa que concede la ley al demandado para oponerse a los efectos de la acción, ya sea obstruyéndola o ya sea destruyéndola. De ahí la clasificación de que las excepciones pueden ser dilatorias o perentorias, también mixtas. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias? Lo lleva implícito su denominación. Tiene por objeto no atacar el fondo de la acción, sino únicamente dilatar, prolongar el juicio. La ley las clasifica, dice, son la incompetencia, la litispendencia, la falta de personalidad o capacidad del actor, falta de capacidad en el demandado, la falta del cumplimiento del término o condición, la acumulación por conexidad, son las principales acciones dilatorias, ¿no? Claro. Su objetivo, repito, es prolongar el juicio, no resuelven el fondo, pero sí nos causan perjuicio porque nos lo prolongan muchos meses. Claro. Y las excepciones perentorias, su nombre lo lleva implícito, viene del latín perens, muerte, que significa destruir, dar muerte a la acción. Ejemplo, usted me demanda por el pago de pesos y yo pongo la excepción de pago. Mira, sí te debía, ya te pagué, se te olvidó, aquí tengo el recibo, ya te pagué. Es una excepción perentoria. Sí te debía, pero esto hace 15 años, ya prescribió tu derecho. Es una excepción perentoria. Ahora, esas excepciones de prejudicial pronunciamiento son aquellas que la ley exige que hay que resolverlas antes de resolver el juicio. Por ejemplo, una incompetencia. Pues, la incompetencia se hace valer por inhibitoria, por declinatoria. La inhibitoria se hace valer ante el juez a quien consideramos competente. Claro. ¿Para qué? Para que gire oficio al que se considere incompetente, para que pida que suspenda el procedimiento, se remiten los actos al superior, al Supremo Tribunal, emplaza a las partes, los escucha, en una audiencia resuelve y se define quién es el competente. La declinatoria es al revés, no se promueve ante el competente, sino ante el juez incompetente. Dicen, no, tú eres incompetente, suspende el procedimiento, deja de conocer, claro, manda los autos al superior y el superior emplaza a las partes y resuelve quién es el competente, ¿no? Claro, maestro. Esa es la incompetencia. La litispendencia, ¿cuándo se da? Bueno, cuando hay un juicio previo ya en el que sean las mismas personas, las mismas acciones, las mismas causas. Si ya hay un juicio pendiente de resolución, no tiene caso que haya dos, ¿no? Claro. Porque puede dar lugar a acciones a sentencias contradictorias. Si opone esta excepción, si acredita con copias certificadas que hay un juicio similar en otro juzgado, que obviamente que no se ha dictado sentencia, claro, sino sería la excepción de cosa juzgada, o se pide una inspección a los autos. Se suspende el procedimiento, se lleva a cabo la inspección, se acredita con las copias y en su caso se decreta la acumulación del más nuevo al más antiguo, ¿verdad? Y la conexidad es muy similar, no más que aquí no son exactamente iguales personas, acciones y causas. Con que varíe una, ya procede la conexidad, las mismas personas, las mismas acciones, pero no las mismas causas, y varía en uno de los conceptos, procede. Y es el mismo procedimiento, o sea, se opone, se corre traslado, se acredita que hay otro juicio con esas características, y finalmente con la inspección se resuelve una audiencia y se resuelve la acumulación para que el juez resuelva acumulando los dos juicios en la misma sentencia, ¿verdad? Claro. Creo que son las excepciones básicas, ¿no? Las dilatorias, incompetencia, litispendencia, falta de personalidad, la acumulación por conexidad, falta del cumplimiento del término condicional. Es una panorámica, ¿no?, sobre acciones. Claro, por supuesto, maestro. Y además de haber explicado esto a detalle, porque la mayoría de los estudiantes, en específico de la carrera de abogado de esta división, tienen duda en lo que concierne desde a partir de la teoría del derecho civil hasta que ven derecho procesal civil. Es correcto. Y de ahí preguntarle, con tantos años de experiencia y siendo notario público, nos gustaría mucho que nos pudiera compartir algunos ejemplos que puedan hacerse implícito un poco de
de estos conceptos y lo puedan Con comprender. todo gusto. Mire, la acción reivindicatoria, ¿sí? Claro. Yo soy propietario de una casa. Tuve Sí. que irme a Estados Unidos por razones de que aquí no encontré una opción de trabajo, ¿no? Claro. Y volví a los 4 años. Cuando vuelvo me doy cuenta que mi casa está ocupada, ¿no? Por una persona. Le digo, oiga, que no hay vergüenza, pues este es mi título, es mi escritura, ¿usted qué tiene? No, pues un contrato, pero un contrato, no se deje sorprender, dame mi casa. Dice, mire, consulte con un abogado, demándeme y si usted acredita tener mejor derecho, pues tendré que entregar la casa. Claro. Bueno, promuevo la acción reivindicatoria, ¿sí? Entonces, yo debo acreditar que soy propietario con mi escritura, que está en poder del demandado, y la identidad con una prueba pericial, que es el mismo inmueble el que está en mi escritura descrito que el que está en poder del demandado. Claro. Y finalmente vendrá una sentencia favorable decretando la reintegración, la reivindicación de ese inmueble en mi favor. No es tan sencillo, mire. Claro. Tuvimos oportunidad de estar en poder judicial como secretarios y como jueces, y una excepción que hacen valer es, hoy se llama usucapio. Me dice el demandado, es cierto, tú traes tu título, pero yo tengo un contrato y he poseído por más de 5 años a título de propietario en forma pacífica, continua, pública y de buena fe, y ya me convertí en propietario, entonces opongo la excepción de usucapio, ¿no? Entonces, veces, aún siendo el dueño, Claro. si pasan más de 5 años si es de buena fe el poseedor, o más de 10 si es de mala fe, se puede convertir en propietario, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo práctico de un juicio reivindicatorio. Gracias, doctor, porque realmente cuando eres estudiante ves las cosas de apartado doctrinario, en conceptos, pero cuando se trata de casos prácticos es importantísimo que nosotros lo podamos ver, y qué mejor que cuando un maestro de tantos años de experiencia nos lo puede explicar. No, con todo gusto, ¿eh? Y mire, la verdad es que hay un acuerdo con el señor director y los maestros de derecho privado de ser muy prácticos. O sea, hay que exponer la doctrina, pero hay que exponer, se llama el sistema de casos. Casos para que, haciendo una identificación de la teoría con la práctica, pues el alumno tenga una precisión de la figura jurídica y de sus consecuencias. Yo creo que es un compromiso para los maestros entrar a la teoría de los casos. Claro, Sí. Maestro, y agradeciendo por último, de aquí para allá. preguntándole Sí, respecto a qué nos exhorta a los jóvenes que apenas están en segundo semestre, están estudiando todo este apartado doctrinario que después se va a convertir en obligaciones y hasta al final sus sesiones, a que puedan tomarle el aprecio que se merece. Miren, hoy los jóvenes me merecen mi reconocimiento, ¿eh? Le voy a decir por qué. Hoy los jóvenes tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Claro. Hoy, con los medios modernos, concretamente el Internet, ellos entran y obtienen la comunicación y conocen las figuras jurídicas, los antecedentes, el derecho comparado, o sea, cómo lo reglamentan otras legislaciones. Entonces, hoy tienen una herramienta realmente muy práctica, y hoy los jóvenes que tengan interés, y esa es la recomendación, decirles, señores, definan un plan de vida. Vienen aquí a la facultad a ser buenos abogados, van a ser los mejores abogados. Pongan atención a su maestro, tomen nota, entren a la investigación, aunque sea indiciaria, la investigación es importantísima, y asocien la teoría con el ejemplo de casos, el caso práctico, y verán cómo van a tener un gran interés en seguir conociendo sus figuras jurídicas y serán excelentes abogados. Yo los felicito y mi reconocimiento para usted. Muchas gracias, Maestro Francisco Hidalgo Costilla. Gracias. Dario, maestro de aquí de la División de Estudios Jurídicos, agradeciendo a todos ustedes, amigos, que sigan de cerca las actividades, los videos y las cápsulas impartidas por maestros de una gran experiencia en esta facultad. Muchas gracias. Felicidades, Maestro, joven muchas guerrero. gracias. Te agradezco.